Sí, listo. Ya. Quería saber ahora cómo me escuchaban. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, ahí está el pelo. ¿Sí? Ahí está el... Bájale un poquito más. Ya. Ya, ya Era puedes, porque había conectado el parlante, por eso. Ya, ya, ok. ya puedes compartir pantalla. Ya Ah, deberías. ya, ok. Ujú. Ya, perfecto. Ya. No sé si allí ustedes ven el PPT, lo llevan a ver, si me Sí, pueden comentar para sí. estar segura de que lo ven. ¿Sí? Está bien. Sí, sí lo ven. Sí, Bueno, sí. entonces voy a comenzar. Es un poco como ya me presentó Johnny, yo soy una podcaster peruana, me dedico a producir podcast desde el 2017. Y en realidad yo llegué al podcast de casualidad, más bien creo que el podcast me encontró a mí. Yo estaba buscando producir crónicas y reportajes radiales y la verdad no había espacio acá en las radioemisoras de Lima, porque acá las radioemisoras peruanas, que son informativas, porque acá la mayoría son musicales, se dedican más a la cobertura del día a día, o sea, a las notas, ¿no? Del momento, le da mucha prioridad a los reporteros en calle, pero no producen reportajes, crónicas radiales, ¿no? ¿Qué explicación se le puede dar a eso? Pues que están más centrados en las noticias del día a día, en la inmediatez, ¿no? Entonces, tener un equipo para que produzca reportajes, crónicas, pues demanda de repente un tiempo que ellos no tienen para producir, ¿no? Y aparte también habilidades que no necesariamente tienen los reporteros que se dedican más al día a día, que están un poco contra el tiempo, que tienen que saber un poco identificar los elementos de la noticia rápidamente, resumir, ¿no? Sintetizar mucho las ideas. Entonces, digamos que van por otro camino, ¿no? Entonces, al no encontrar esa posibilidad de hacer reportajes y crónicas, pues lo que finalmente opté, me enteré que había un formato que se llamaba podcast, que era muy nuevo. La verdad, en mi país se hacía podcast, pero era más amateur, ¿no? Y eran realizados, y algunos que eran, digamos, entre comillas, profesionales, eran realizados por, digamos, no periodistas, digamos, por personas que no se dedicaban al periodismo, que eran otro tipo de profesionales que querían profundizar en sus propios temas, ¿no? Y generalmente todos eran podcasts de conversación, o sea, podcasts que son de entrevista, de tertulias, ¿no? Varias personas conversando sobre un tema o entrevistas a diferentes expertos, ¿no? O historias de vida que se cuentan, ¿no? Pero siempre a través de la entrevista o la tertulia. Eso es lo que había. Y no sonaba el nombre del podcast. Entonces, en esas circunstancias en que yo un poco, para ponernos en contexto, entro a esta producción en audio. Yo ya había sido reportera de radio hace mucho tiempo, cuando empecé mi carrera, por eso quería volver a hacer radio, porque la verdad que la radio es bien apasionante, y al final yo siento que el podcast, como siempre digo, es como el hermanito menor de la radio, ¿no? Y por lo mismo que es ese hermanito menor que está explorando, que está conociendo el mundo, que busca innovar, que busca, ¿no? Ese es el podcast en realidad. El podcast no puede ser visto como un enemigo o como un elemento peligroso para la radio, por el contrario, yo creo que el podcast más bien la radio suma y gana mucho con el podcast, porque el podcast es un formato que te permite explorar otras narrativas, ¿no? Y que le permite a la radio, si es que lo sabe usar bien, y si es que quiere apostar por ello, trabajar con otro tipo de formatos, ¿no? Que no trabajas en la radio. En la radio uno tiene el problema del tiempo, ¿no? Es que es un verdugo en realidad, ¿no? Entonces, en cambio, en el podcast uno puede extenderse lo que sea necesario y el podcast puede durar lo que tiene que durar, que creo que eso es importante también saberlo, ¿no? Y bueno, entonces un poquito vamos a hablar de qué es un podcast. Un podcast, como ya ustedes deben conocerlo, en realidad es un archivo de audio que se sube en un repositorio en internet, y que uno lo puede escuchar cuando quiera, donde quiera, en el dispositivo que desee, sea un computador, sea en la computadora, sea la tablet, sea en el teléfono, ¿no? Entonces, eh, y digamos que se caracteriza sobre todo, y creo que eso es importante para darse cuenta la necesidad que existe en nosotros los productores de podcast, de que como se va a escuchar a través de los auriculares, hay una necesidad de saber que es un formato intimista, ¿no? Que es muy íntimo, muy cercano, con un lenguaje muy sencillo. Es como si alguien te hablara a ti o te contara una historia a ti directamente. No es que la radio no lo haga, pero la radio
digamos, maneja otras formas, ¿no? Pero en el caso del podcast es muy íntimo, muy, ¿no? Hay que lograr esa inmersión, hay que lograr que el que los escucha sea parte, si es que estamos haciendo un podcast de conversación o un podcast de tipo tertulia, sea parte de esa conversación, esté allí en medio de nosotros escuchando y también pues pasándola bien con nosotros cuando conversamos o esté dentro de la historia que le estamos contando, ¿no? Entonces, en realidad, eso es un podcast, ¿no? Al menos esa es la definición que yo manejo. Ahora, hay varios tipos de podcast. En mi caso, la forma en que yo los divido seguro puede ser distinta a como lo hacen los otros podcasters, porque en realidad todavía el podcast es un formato que todavía está en estudio y siempre está, ¿no? Innovándose, ¿no? Y explorando otras formas de contar. Entonces, para mí, o sea, son los podcasts que son de conversación, los podcasts de ficción y los podcasts de no ficción. Yo lo veo así, de realidad, ¿no? Ahora, yo no trabajo podcasts de conversación, o sea, no son los podcasts que trabajo, o sea, los podcasts tipo entrevistas, conversaciones, ¿no? Este, pero hay, creo que son los mayoritarios, los que son conversaciones. Es más, ahora el podcast tú lo puedes ver en YouTube o lo puedes ver en el Facebook o en el Instagram, que son dos personas trabajando que se están grabando, dos personas, perdón, conversando que se están grabando, ¿no? Y eso es discutible finalmente, ¿no? Creo que hay un grupo hay toda una discusión alrededor de podcast en realidad, de lo que es su definición y de lo que debería ser, que es también, ¿no? Hay algunos que sostienen que un programa de radio que se sube a un repositorio de podcast no es un podcast, porque es un formato que está producido pensado en la radio, ¿no? Pero hay otros que sostienen que sí, que solamente al subirse ya se convierte en un podcast. Hay otros que sostienen que usando video ya no es un podcast, ¿no? Puede ser un video podcast, cualquier cosa, pero ya no es un podcast, porque el podcast se asume que es un formato trabajado, pensado en la red de Internet y para ser escuchado. Entonces, hay una discusión y en realidad lo importante aquí, creo yo, para no entrar en si uno apoya una u otra postura o definición, es que mientras todos llegamos a producir más, en realidad hay trabajo para todos, ¿no? Y creo que eso es lo más importante finalmente. Creo que todos podemos explorar y finalmente, si alguien considera que su podcast también, utilizando video, va a ayudarse a viralizar más, pues en buena hora, ¿no? Creo que cada quien tiene un concepto y lo importante es que lo que tú trabajes te apasione, te guste y lo hagas pues desde la honestidad. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, yo quería mostrarles más que explicarle definiciones que y hablar de los tipos de podcast, en realidad un poco mi trabajo, porque creo que al final, finalmente por ahí podemos tener una idea de lo que yo les puedo compartir a partir de la experiencia, ¿no? Porque entiendo que en este curso ustedes van a conocer un poco más del tema de cómo se produce, seguro les van a mostrar una serie de podcasts que existen y que hay, ¿no? Y bueno, y eso no, yo no quisiera entrar en eso, sino más bien un poco compartir la experiencia para que ustedes la conozcan y de repente por ahí puedan surgir algunas ideas o algunas preguntas que ustedes tengan en torno a la producción que yo he venido realizando desde el 2017. ¿Ya? Entonces, como ya les dije, en el 2017 yo empecé a hacer podcast, yo soy reportera, yo soy periodista, he trabajado mucho tiempo como reportera en diarios, en radio, en un canal de televisión acá muy importante, un programa dominical que acá es muy importante que se llama Cuarto Poder. Estoy trabajando mucho tiempo ahí, también en la unidad de investigación de América Televisión, que es un canal acá muy importante. Y luego paso a trabajar a una página web de periodismo de investigación que se llama Convoca, que es que es, digamos, parte de estos emprendimientos periodísticos realizados por periodistas de investigación. Entonces, yo llego allí con la propuesta de hacer una línea, un proyecto que era Convoca Radio, que se pensó inicialmente que iba a ser como una radio de streaming y luego fuimos cambiando la idea y terminó siendo pues Convoca Podcast, ¿no? Entonces es el primer podcast periodístico, creo yo, que salió acá en el país donde trabajamos nosotros, ¿no? Y la primera historia que decidimos trabajar en podcast fue la historia del juez del caso Lavallato, un brasileño, y lo hicimos a modo narrativo, con una narración distinta en el sentido de que era la historia como una especie de perfil contada desde el jefe de seguridad de él, ¿no? El jefe de seguridad de él te contaba quién era este juez, ¿no? Que había logrado desbaratar todo el caso importante de Odebrecht, ¿no? En su casa, como una persona muy silvestre, ¿no? No como aquel juez que todos lo conocíamos a través de los medios, ¿no? Que iba destapando toda esta corrupción
en la que están implicados varios países latinoamericanos, ¿no? Entonces, fue una forma distinta de contar las cosas y tuvo mucha aceptación aquí, tanta aceptación que la verdad me entrevistaron de varios lugares y la Fundación Gabo, de Centronal, de varios sitios, que porque les llamó la atención un poco que aquí en el Perú estuviéramos realizando también esos podcasts que ya se hacían en Estados Unidos y en otros países también, ¿no? Entonces empezamos a trabajar eso y luego ese mismo año, que fue en el 2007, trabajamos este especial, que ustedes pueden ver aquí en pantalla, que se llama Yakunija. Yakunija en lenguas originarias significa agua. Hicimos un especial en podcast, a partir de que aquí, supongo que en Ecuador también sufren de eso, que tenemos huaicos y desbordes de ríos por fenómenos del Niño y todo eso. Entonces, aquí se estaba pasando eso, pero ya los medios lo trataban mucho. Entonces, nosotros dijimos, ya, ¿cómo podemos abordar el tema de una manera distinta, ¿no? Un ángulo diferente para no repetir lo que ya se estaba dando? Y decidimos hacer 4 reportajes y una crónica, que era un especial, porque aquí en el podcast, y eso es lo que también tengo que decirles, que también para mí fue un choque, porque yo venía de medios grandes, de medios que trabajaban formatos muy tradicionales. Entonces, yo recuerdo muy bien que el primer podcast que yo hice, o que trabajamos con el equipo, que era un equipo muy pequeñito, la verdad, cuando empezamos, bueno, yo hice la producción, otro colega se encargó de la edición, y yo lo entregué. Entonces, sí, y como yo no había trabajado antes un medio digital, la verdad era mi primera experiencia, yo siempre venía de medios, como les digo, convencionales, tradicionales. Me dicen, pues, y ahora hay que pensar en cómo lo vamos a distribuir y cómo lo vamos a difundir. O sea, el podcast no queda en que tú entregas el producto en audio, no, hay que pensar en el logo que va a tener, obviamente en el nombre que va a tener el podcast y que va a encerrar toda tu producción. Tienes que pensar en el audiólogo, cuál es el sonido que va a caracterizar a tu podcast, qué sonido es el que va a caracterizar, no sé, una ráfaga de algo, un acorde de una guitarra, o sea, qué es el sonido, cuando yo escucho el sonido diga, ah, ese es el podcast tal, ¿no? Todo eso hay que pensar, ¿cómo lo voy a distribuir? ¿Cómo la gente va a llegar al podcast? Porque a diferencia de YouTube, por ejemplo, que tú quieres buscar un video, tú vas a YouTube, lo buscas ahí. En cambio, en el podcast no hay eso, no existe un YouTube del podcast. No existe. O sea, hay un montón de repositorios de podcast. Entonces, tú lo que tienes que hacer es ir tú a buscar la audiencia que necesitas. Entonces, ¿dónde están los grupos de Facebook que se relacionan a tu tema? Porque, ojo, el podcast es una producción de nicho, ¿no? Que va generalmente, salvo de repente los periodísticos que son un poquito más amplios, pero la mayoría de los podcasts son especializados, son de nicho. Entonces yo tengo que buscar ese público. ¿Dónde están los grupos de Facebook, los foros, en el Instagram, en el TikTok? ¿Dónde está la gente que escucha eso? Usa el WhatsApp, ¿no? Porque ellos no van a buscarte a ti, tú tienes que buscarlo. Entonces, por eso es importante que, eso lo vamos a ver un poquito cuando les converse un poquito sobre la producción, tenemos que crear fidelidad. Y para crear fidelidad para la escucha del podcast, pues, hay que ser sinceros en saber cuánto nos va a demandar la producción y qué frecuencia vamos a usar para producir. Si yo digo que salgo todos los martes, salgo todos los martes. No puedo salir el jueves, el sábado, el viernes, porque si no la gente que va a escuchar el podcast y que ya has estado ganando tú, no te va a escuchar más, pues porque dice ya el jueves no salió, sale el sábado, ya no sabe cuándo sale y lo deja ahí, ya no te escucha. Entonces, ese digamos es una característica que tiene el podcast, porque ya no podemos decir que es un problema porque no existe una plataforma de podcast para todos, la verdad. Existe el Spotify, pero no todos realmente están en el Spotify, ¿no? Entonces, todavía, ¿no? Entonces, generalmente Spotify siempre va a ser más para música que para escuchar podcast, ¿no? Entonces, tenemos que ver todo eso, el tema de la distribución, ¿no? El tema de la difusión, hacer nuestra pequeña campaña de intriga una semana antes para que sepan que vamos a lanzar un episodio nuevo, usar los audiogramas, ¿no? Porque si no, ¿cómo? O sea, no hay forma, tenemos que usar otras plataformas y otros formatos para poder también marketear o difundir que vamos a sacar un podcast, ¿no? Entonces aquí justo les quería hacer escuchar. Ay, no sé por qué no lo puedo. Un ratito ya. Voy a tener que buscar un momentito. Gracias, Carla. Bueno, Eh, hasta que lo ponga, hemos visto ya algunos conceptos primeros, ¿no es cierto? Que Ajá, el tema del sonido es clave, porque sí. eso es ya algo importantísimo que lo deberían ir ya anotando. Y ya en el transcurso de la mañana iremos viendo también los otros temas que son claves también, de que lo que te iba a decir, Carla, que un podcast es una producción de nicho.
especializada, no es la gran masa como es la radio. Mm. Y hay que generar también esa fidelidad, eso es clave. Haciendo un buen podcast, según también nuestras afinidades, nuestras potencialidades, vamos a generar esa fidelidad en el podcast de la gente. Eh, y también otro concepto que me gustó de lo que dijo Carla es que nosotros debemos generar también este proceso de buscar a los grupos, ¿no? Así como hemos hecho este curso a través de Más Medios, que es un instituto que maneja este tipo de locución, a través de los grupos de periodismo que yo manejo y amigos en general, amigos de grupos en común, hemos llegado al día de hoy. Entonces, seguiremos hablando. Carla, por favor. Sí, quería mostrarles, por ejemplo, esa vez para una campaña que hicimos, para antes de lanzar el especial, que logramos financiamiento para este especial, no todo, no, por una parte, porque también es importante producir, pero que no vayas a pérdida o que finalmente sea amor por el arte, ¿no? Está bien, nos puede gustar, pero también necesitamos, ¿no? Que lograr el financiamiento para producir, ¿no? Entonces, bueno, no les voy a mostrar sí, los podcasts, porque son varios, pero sí un poquito la campaña que se hizo eh, en diferentes plataformas con este pequeño video que espero que puedan. Me dicen si lo escuchan bien, ¿ya? ¿Se escucha? Sí, sí. Gianmarco es el guardián de las lagunas. El principal mensaje es cuidar el medio ambiente. ¿Cuál es la forma en que usted se abastece de agua? Mediante un caño público. Traemos con galones o con baldes. Elizabeth Gómez vive en un cerro ubicado en las alturas de San Juan de Mancaes, en el Rímac, un distrito colindante al centro histórico de la capital. Paradójicamente, desde allí divisa Palacio de Gobierno, con la esperanza de que algún día tenga acceso directo al agua, pues el caño público ya no abastece a una población que sigue creciendo y puebla los cerros. Amigo, Lo sorprendimos infraganti, amigo, espera. con las manos en la masa, o mejor dicho, con las manos en la bolsa de basura que acababa de arrojar al río Rímac, uno de los principales ríos de Lima, la capital del Perú. Amigo, ¿por qué estás arrojando la basura del río? Yo voto porque no viene en carro, ¿no? O sea, voto pues, en el río, ¿no? Protejamos nuestros bosques. Día a día, árboles de entre 20 y 30 años son talados para ser comercializados ilícitamente. No las vemos a simple vista, pero son tan importantes, porque están para salvarnos en un momento de emergencia como el que vivimos en el Perú a inicios de este año por los huaicos y desbordes de los ríos. Este podcast forma parte del especial Yacunija. ¡Necesitamos agua! ¡No importa la luz, el agua sí, amigo! Para estas situaciones críticas están las aguas subterráneas. Su cuidado y buena gestión es necesaria, pues es un recurso limitado. ¿No? Por ejemplo, este es un producto que se hace adicionalmente, ¿no? Está, digamos, un pasaje de cada podcast y que finalmente te ayuda a que la gente lo escuche y diga, ah, ya, quiero escucharlos, ¿no? Pero como ustedes ven, no solamente es el podcast en sí el audio, sino tiene todo un trabajo de diseño, ¿no? Que ustedes pueden ver aquí, porque es un landing, o sea, una página dentro de la página web del medio de comunicación. ¿No? Es también la presentación, o sea, no solamente, hoy día creo que tenemos que el periodismo digital te obliga a que los periodistas trabajemos de manera conjunta y en equipo con otros profesionales, programadores, diseñadores, ¿no? Entonces, diseñadores, digamos, gráficos, ¿no? Videógrafos o también diseñadores sonoros, ¿no? Entonces, es un trabajo ya distinto al anterior, al convencional que como lo conocíamos nosotros antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es algo que les contaba que era un tema de, de Yakunija, hablamos no. Luego, por ejemplo, también hicimos un especial que tenía que ver con mujeres, aquí ganamos un premio, en el Yakunija también ganamos un premio, en ese también, que era sobre el Día de la Mujer, historias que no deben olvidarse, ¿no? Entonces, creo que ganamos un premio nacional acá
periodístico en la categoría, inicialmente ganamos en categoría radio, luego hicieron categoría podcast, entonces nos fue bien. Y acá también son reportajes, ¿no? Que tienen que ver, que son relacionados a casos de mujeres, ¿no? Donde las mujeres son, digamos, las protagonistas ahí, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que el podcast también puede ser un grupo de podcasts que están hilados por el tema, ¿no? Como el anterior, hilados por el tema del agua, con diferentes formatos, reportajes y crónicas. Aquí todos son reportajes que están hilados por un tema y que está realizado a propósito de una fecha, que es el Día de la Mujer. Entonces es a raíz, digamos, el hilo conductor ahí son las historias de mujeres, ¿no? Entonces, luego tenemos este podcast que realizamos que fue un podcast colaborativo, transfronterizo, como le llamábamos nosotros, que lo hicimos con Colombia y con Argentina, precisamente con compañeras en las que estuvimos también con Johnny en El Salvador, cuando estuvimos estudiando el taller de reportaje sonoro de Fundación Gabo. Entonces, nos juntamos con la colega de Argentina y con la colega de Colombia e hicimos un especial, ¿no? Que tenía que ver con las desapariciones forzadas de Perú, Colombia y Argentina, ¿no? Entonces, como ustedes pueden escuchar, realmente los podcasts que en mi caso inicialmente estaba produciendo en el año 2017 tenían que ver más con historias, ¿no? Siempre contadas las cosas a partir de historias de vida, ¿no? En algunos casos no, pero en la mayoría sí, ¿ya? Donde se aprovecha el testimonio, se aprovecha el sonido ambiental, ¿no? Eh, Se aprovecha también en la construcción de una historia, de una narrativa a partir de un hecho que tenga un inicio y un final, ¿no? Entonces, digamos que esa es un poco la forma de narrar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un especial que también hicimos, trabajamos mucho como especial allí, porque al final, para nosotros lograr financiamiento allá, los especiales de podcast pertenecían a un especial mucho más grande. Por ejemplo, en el caso de Memorias de la Corrupción, era un especial mucho más grande que tenía la web, donde entraba pues notas de periodismo de investigación, ¿no? Y donde también se incluía como parte de ese proyecto los podcasts, entonces de ahí salió el financiamiento, ¿no? Entonces acá hicimos Memorias de la Corrupción, que es un especial en podcast que tenía que ver mucho con el tema de los alcaldes o exalcaldes y gobernadores regionales que habían sido acusados por casos de corrupción, como una especie de memoria antes de elecciones, ¿no? Como para que la gente recuerde, ¿no? Digamos, los antecedentes de la gente que elige, pero bueno, ese se entra por aquí, sale por acá, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, también hacíamos esto, y este es el último trabajo que yo hice con ellos, que es un especial que se llama Historias de la Pandemia, que es el último trabajo que hice con Convoca, que era el recojo de testimonios. Hicimos un especial que tenía 3 líneas, ¿no? La gente que había perdido familiares, ¿no? Y que contaba un poco quiénes eran esos familiares, no tanto el tema de en sí del momento de las desgracias, sino de quiénes eran los que habían perdido los que habían partido. Teníamos otros que eran los que estaban en la primera línea digamos, de ayuda, que eran pues los médicos, los bomberos, las enfermeras, la gente que limpiaba las calles, ¿no? Que tuvo que mantenerse fuera, porque aquí estuvimos confinados mucho tiempo, no sé cómo habrá sido en Ecuador, imagino que igual. Y luego tenemos aquellos que fueron resilientes, porque aquí estuvimos mucho tiempo encerrados, ¿ya? Y entonces acá la economía era terrible en esos días. Entonces algunos se quedaron sin trabajo, en fin, hubo todo un problemón con todos esos temas a raíz de toda esta desgracia que nos cayó acá. Y aquellos que eran resilientes, ¿cómo pierdes su trabajo y sales adelante en una situación así, ¿no? Algunos tuvieron que aprender a aprender algún negocio o de lo que sabían hacer, tenían que hacer algo para poder vender. Entonces, esas historias de resiliencia también están aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que juntamos. Yo quería mostrarles también acá, aunque no sé por qué no lo puedo, voy a mostrarles un audiograma de paso, ¿ya? Que es que no lo, que ahorita se los, muestro, sino que no sé por qué no lo puedo abrir ahí. Alguien, perdón, perdón, Carlos, un ratito. ¿Alguien quiere preguntarle tal vez algo? Bueno, obviamente, y como se nota a leguas, Carla hace un trabajo mucho más periodístico. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta de pronto? Ya, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te ha tomado hacer un podcast, Carla?
para depende. ya. Porque yo actualmente estoy trabajando también podcast que tienen que ver con branded content. O sea, por ejemplo, la radio donde trabajo ahora es Radio Programas de Perú, y ahí, por ejemplo, hacemos historias que vienen ya financiadas, ¿no? O auspiciadas por una empresa, por ejemplo, ¿no? O una ONG, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo ficción también ahora, ya no también periodístico, pero ficción, cuentos, series, ¿no? Entonces, eso justo todavía después de esta parte les voy a mostrar también eso, ¿no? De repente a algunos que quieren hacer ficción les va a interesar también, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, que es un audiograma, que es un testimonio, y que es importante, o sea, lo podemos hacer con Headliner, no sé si lo logran ver, Miren, es una foto en realidad que tú colocas en Headliner, y ellos te colocan la línea, y puedes tú poner un pedacito de tu podcast, porque tiene unos segundos para colocar, o ahora no sé cuánto tiempo será, y tú lo puedes con eso trabajar en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Que es un poquito que para escucharlo, ¿no? Solamente un poquito. Historias de la pandemia, un especial de Convoca.pe. Hola a todos, mi nombre es Wilson Ciancas, soy periodista de la ciudad de Piura, Perú. El 11 de mayo del 2020 falleció mi papá, víctima de COVID-19, tras permanecer 10 días internado en el Hospital Santa Rosa de la ciudad. Luis Ciancas Saucedo, o Lucho, como todos lo llamaban, era un ser especial. No era un hombre de muchas palabras, tampoco alguien que mostrara mucha espontaneidad. El hermetismo de su personalidad respondía al hecho de que no fue criado por sus padres biológicos, o al menos era lo que yo intuía. Por ejemplo, ¿no? Ahí estamos viendo un testimonio donde no tienes ningún tipo de presentación, no hay un texto no hay un narrador, simplemente entra la persona a contar sobre la historia de su papá, quién era su papá, la persona que acaba de fallecer, ¿no? Y siempre pues trabajando, como les digo, otros elementos que son importantes para la divulgación, ¿no? Bueno, volviendo acá. Hemos trabajado también lo que es detrás de las investigaciones, una historia de cómo es detrás de las investigaciones. Aquí tenemos otros trabajos que también tienen que ver con un poco más periodísticos, ¿no? Por ejemplo, Memorias del autogolpe del 5 de abril, que tuvo mucha aceptación también aquí. AV también, el caso de una mujer que fue quemada acá en el Perú. Historia un poco de ella y de quién era el criminal. Y el tema del problema del gas con los mashiguengas, que es una comunidad originaria aquí en el Perú, ¿no? Luego empecé a trabajar de ahí, que salí de Boca, empecé a trabajar en Repensar el Futuro, en un podcast auspiciado por el Banco Mundial para Radio Programas del Perú. Y ahí trabajábamos historias que tenían que ver un poco con la pandemia, ya post pandemia, ¿no? Era un poco analizar el problema social que había dejado, bueno, los problemas de todo tipo, económico, social, de todo tipo de salud que había dejado la pandemia o que había evidenciado la pandemia, pero a través de las historias de vida, ¿no? Entonces, un poquito quería mostrarles aquí para que vean lo que les decía, ¿no? Que a través de las historias de vida se pueden contar historias de todo tipo, no solamente periodísticas, ¿no? Voy a ver si acá lo puedo estar en Audio Player. Y bueno, Audio Player es la plataforma de podcast de RPP. Acá las radios tienen su propia plataforma de podcast, pero también colocan sus podcasts en Spotify, ¿no? Pero le dan prioridad más a lo que son sus podcasts, ¿no? No, a lo que son sus páginas, ¿no? Porque claro, es importante, ese es otro tema, ¿no? Es importante tener tu podcast en Spotify, pero ojo, también necesitas llevar a tu plataforma, porque si no es Spotify la que final, o sea, ya, bacán, te escuchan, pero ¿y cómo monetizas ahí? No monetizas. Entonces, tienes que ya, Spotify es una ventana, pero ojo, tienes que llevarlo a tu página para que te conozcan a ti, ya que ese es un problema que hay con Spotify, ¿no? En realidad, ¿no? Ya, aunque sé que Argentina sí está haciendo el tema de derechos de autor y no, hay toda una movida en Argentina con este tema de los podcasts. Acá todavía no sé si en Ecuador, me imagino que también estarán un poco como acá, que todavía no hay
no hay eso, ¿no? No hay esa preocupación. Mire, aquí vamos a escuchar un poquito de este podcast que se llama Una educación de altura, ¿ya? Este es un podcast presentado por el Banco Mundial. El profesor Andrés Velázquez Añari viaja cerca de 2 horas en motocicleta y camina unos 45 minutos para visitar a sus alumnos que viven en las alturas de la Sierra Peruana a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hola. ¿Cómo estás? Wilber. Ya, ¿por dónde se entra? El hecho de que nuestros estudiantes nos reconocieran y nos levantaran la mano desde un cerro en el trayecto nos llenaba de mucha emoción. Muy bien, llegamos a la casa de Wilder. Hola, Wilder. Buenas tardes, señor director. ¿Cómo estás, Wilder? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Andrés Velázquez es director del Colegio de Educación Secundaria Tupac Amaru, una escuela agropecuaria ubicada en la comunidad rural de Pias Guaita, en Lampa, en la región Puno. Hola, buenos días, señora, buenos días, chicos, buenos días. Buenos días, señor director. Señor director. ¿Cómo están? Bien, ma. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Han hecho sus sesiones hoy día? Sí. Cuando la COVID-19 llegó al Perú, el profesor Velázquez sabía que le esperaba una tarea muy difícil. Cuando se anunció el inicio de labores el día 6 de abril de forma no presencial, no teníamos señal de internet. En algunos hogares llegaban, no óptimamente, ¿no? Pero llegaba. ¿Cuál era la dificultad en esos hogares en donde llegaba de alguna forma en la señal de internet los estudiantes? Bueno, aquí como vemos entonces, este es un podcast que también tú trabajas con testimonios, fueron trabajados en época de pandemia, ojo, ¿ah? ¿Ya? Bueno, aquí también hemos realizado crónicas, hemos trabajado una serie en ficción que se llama Lima 8.8, ¿no? Que es una serie que tiene que ver con qué pasaría si un día ocurre un terremoto de 8.8 que está pronosticado para que ocurra aquí en Lima, ¿no? Entonces son historias que giran alrededor de eso, ¿no? Entonces vamos a, como ya no tenemos mucho tiempo, vamos a escuchar rapidito la historia, ¿ya? Un momentito, vamos a dejar de compartir para poder... Player. Ya, solamente un cachito de la serie. O sea que también podemos explorar la ficción a través del podcast, ¿no? Se está moviendo mucho. Tranquila, Trilce, ya va a pasar. ¡Agárrese fuerte, señora! ¡Agárrese! Caela, hermanita, por fin. ¡Tenemos que salir de aquí, Alonso! Tenemos que ayudar a la población, a la gente del Callao, del tsunami. ¡La galería se cayó! ¡Señora Mica! Tengo mis alumnos del otro lado. Ven por ellos primero, por favor. Vamos a ir las dos. ¡Hasta allá! ¡Pégate! ¡Allá viene la ola! Esto es un terremoto. Lima 8.8. Alerta sismo. Un podcast de RPP y Pacífico Seguros. Esa es, por ejemplo, la última producción que hemos hecho. Bueno, hemos hecho también otras crónicas y todo, pero digamos una producción grande de 8 episodios, que es Lima 8.8, que esperamos hacer la segunda temporada el próximo año. Nos ha ido muy bien en Spotify con las descargas, con la escucha en la misma plataforma. Espero que también la puedan escuchar allá. Y bueno, y finalmente un poco para comentarles también estas cositas que puedan ustedes ver. Nosotros hemos trabajado también otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con cuentos de Navidad, que ustedes podrían trabajar también, ¿no? Tenemos otras historias también, bueno, yo he trabajado para Colombia, también podcast,